En nombre de la Alcaldía de Pereira, de la Secretaría de Cultura, les damos las gracias por atender esta invitación al que consideramos, por lo menos para la Secretaría de Cultura, un gran acontecimiento literario y esperamos que así sea para la ciudad, y es la presentación de la narrativa completa de Alba Lucía Ángel Marulanda, una escritora pereirana que ha sido muy estudiada fuera de Pereira, pero que realmente todavía nosotros no hemos alcanzado a dimensionar su obra, y que eso es precisamente lo que queremos con esta edición. Para iniciar, nos acompaña la Secretaria de Cultura, la doctora Rosa Ángel Arenas, quien se va a dirigir a ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Una de las dificultades más grandes para la difusión y el estudio de las obras de los autores pereiranos de todas las épocas es que no circulan entre nosotros copiosamente. Y sin duda eso ha condicionado nuestra opinión y nuestra percepción sobre las creaciones de los autores pereiranos hasta el punto de ignorar unas y de conformarnos con reproducir conceptos ajenos. De ahí una de las consignas que nosotros tenemos de poner en manos de los lectores las obras de nuestros autores, conscientes de la necesidad que tenemos de reconocer en las grandes realizaciones que nos enorgullecen a nuestra construcción cultural. Creemos con firmeza que tenemos mucho por aprender de nuestros creadores de todas las épocas, y esto supone vencer los prejuicios y aventurarnos a estudiarlos con mucho entusiasmo. Una de esas realizaciones espirituales que nos enorgullecen es la obra de Alba Lucía Ángel, una valerosa mujer pereirana, una andariega que se adelantó a su tiempo y que ha esperado pacientemente una cita como la de esta tarde para que nosotros, todos nosotros, nos reunamos a celebrar su obra en el marco de una fiesta del libro. Con estos 6 volúmenes que hoy ponemos en manos de los lectores, la ciudad reconoce a Alba Lucía Ángel como un testimonio vivo del tesón y la grandeza espiritual de los pereiranos. En numerosos países su obra es objeto de estudio y motivo de admiración. Con este gesto no pretendemos otra cosa que manifestarle nuestro orgullo por contarla entre nuestros coterráneos e invitar a las nuevas generaciones a que se encuentren a sí mismas en una de las obras narrativas más importantes de la literatura colombiana y latinoamericana. Durante un año hemos tejido este manto de esperanza y por fortuna desde el principio contamos con una aprobación entusiasta de la autora, a quien quiero manifestarle toda mi gratitud, mi admiración y mi afecto. Luego trasegamos por los laberintos administrativos sin perder el optimismo y nos encontramos con la editorial Random House, que nos aportó esta preciosa edición, que además quisimos ilustrar con las imágenes de la colección que le donó Lucy Tejada a la ciudad de Pereira. Entonces, estas obras son de pronto el símbolo de una amistad entre Alba Lucía y Lucy Tejada para Pereira. Y el destino de estos libros van a ser las bibliotecas, los centros educativos y las universidades de la región. No son unos libros, no es una colección que se vaya a comercializar. El trato con la autora es que ella nos permitía hacer esta edición de 500 ejemplares, de 500 cajas, pero solo es para distribuirle a los jóvenes. Es el público al que ella le habla desde su corazón. Quiero expresar mis agradecimientos a Rosina Molina Reyes, discreta intermediaria y piedra angular de este proyecto, a Luz Piedad Herrera
por su complicidad y aporte en el video que vamos a ver, a Carolina Toro, la directora de la Biblioteca Pública, que supo dimensionar la importancia de esta iniciativa, Alejandra Jaramillo Morales, estudiosa de la obra de nuestra autora y entusiasta colaboradora en este empeño, a Mauricio Ramírez, firme respaldo para sacar este proyecto adelante, y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Por supuesto, le agradecemos al alcalde Juan Pablo Gallo, que ha confiado en nuestra tarea al frente de la Secretaría de Cultura, y a ustedes por acompañarnos esta tarde, porque su presencia le da sentido a todo lo que hacemos. Alba Lucía Ángel es un haz de luz que nunca ha dejado de iluminar la libertad de los pereiranos. Lo que hacemos entregando a ustedes estas páginas es descorrer por completo las cortinas y abrir las ventanas para que esa luz llegue a todos los rincones de la casa. Muchas gracias, Alba Lucía, por tanta belleza. Vamos a ver un video que es la forma como Alba Lucía ha querido hacer presencia en este lugar. Entonces los invitamos a ver unas imágenes muy hermosas que tuvimos la posibilidad de hacer con ella. Alba Lucía Ángel es un ser humano que tiene una conciencia hoy en día, me llegó a los 33 años, que tuve un accidente, pasé el túnel que llaman de la muerte, regresé y supe quién era, de dónde venía y para dónde iba. Y poco a poco he ido desarrollando una conciencia que se llama galáctica, o sea, tener mucho más allá de lo que mucha gente conoce como disciplina mística o intelectualmente hablando, muy difícil de encontrar ese hecho de ser o no ser. Eso me costó como hospitales psiquiátricos y se me consagró en un momento dado cuando hice La pájara pinta, La desvirolada de Pereira, cantante de rancheras, una mujer, y yo fui siendo esa Alba Lucía Ángel, la desvirolada de Pereira, la cantante de rancheras, una escritora, y he tenido muchas ocasiones, sin dudar nunca de mi locura, ahora mismo estoy mucho más consagrada como loca, para decirle a la gente joven que ellos vinieron en una frecuencia muy especial, y que si yo por proyecto universal vine con una semilla, se las quiero entregar a esa Alba Lucía Ángel, a esa desvirolada, a esa mujer galáctica que hoy en día se denomina Aitara o Aratía con TH. Aratía cruzó el espejo como Alicia, se enloqueció el 100% porque el 50 no vale, y Aratía cruzó el espejo, se volvió Aitara, y ese es el ser con Alba Lucía Ángel integrados que habla ahora, con 80 años de edad, con la gran satisfacción de estar de nuevo en un país al que abandoné hace 55 años, al que regreso con todo el amor. He venido poco, en un momento dado no vino en 20 años Alba Lucía Ángel, pero hoy llego con profundo agradecimiento a hablarle a Pereira, a mi pueblo. Perdón, pero yo lo llamo pueblo porque nací en un pueblo, no he ido hace pues como 40 años, pero mi legado no es una persona que llegue caminando con un bastón rarísimo que es de rosa, sino mi legado es esta imagen cibernética
que tiene la misma energía para alentar a los seres humanos jóvenes. Esa es Alba Lucía Ángel. Los en invierno nacen en un momento en que estoy en París, en el 65, hace un frío tremendo, parisino, que es muy exigente, y yo soy tropical. Entonces le escribo a Álvaro Cepeda y le digo, me voy a enloquecer aquí, esto es demasiado frío, y me dice, lo que pasa es que tú eres como los girasoles, el trópico, el sol. Entonces sale el título, Los girasoles del invierno. Se termina en el 65, 66 y claro, no hay editores, pero llego en el 68 a Madrid y está Belisario Betancur de embajador. No lo veo, pero me lleva Esmeralda Arboleda, yo estoy en Madrid, y me ofrece Belisario Betancur publicarme ese librito sin conocerlo. Me cobró muy caro, no pude, y hasta que finalmente en el 70 mi madre me presta ese dinero y Luciano Jaramillo hace el diseño y Luis Caballero me regala ese dibujo que es el primer Luis Caballero realmente. Fue una belleza. Yo transmito el anhelo, el sufrimiento, el karma de las mujeres, porque soy mujer. Y el tema recurrente son mujeres, 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 hasta que se vuelve la locura, porque la mujer se tiene que enloquecer. Entonces yo llegué hace más de 40 años hablando de movimiento, de reivindicación, y todavía era tabú. Eso no se vendió nunca, no lo pudieron vender, pues le regalé 200 libros al profeta Gonzalo Arango y el resto los quemaron. Entonces quedaron muy pocos girasoles, es una belleza de tapa. Entonces voy a Londres y están unos niños que llegan de Liverpool con pelo largo, son los Beatles, es el centenario de Alicia, y todo Londres está empapelada, las vitrinas de Harrods, todo es Alicia. Yo voy a escribir una novela y Alicia me salta en la novela y todo es muy loco y yo voy escribiendo también y es 2 veces Alicia. Ya me afino un poco más en la literatura, pero veo que es una loquera. Como nadie me va a publicar, no importa. Logro muchos años después que me publique Carlos Barral en España. Y al publicarme Carlos y leer esa novela, quedo consagrada por Carlos Barral y ya no fue difícil. Escribo La pájara pinta por eso, porque regreso a Colombia y ya son 25 años de Gaitán. El libro sale y no lo publican porque nadie lo quiso publicar. Pasa Gloria Sea de Colcultura, le dice a la señora de Cali, y un año después sale. Publica Gloria 100.000 copias, me destruyeron totalmente como escritora, me dijeron cosas muy lindas, me volvieron pedacitos y se acabó. Yo no volví a escribir ni volví a Colombia muchos años. Me fui a vivir a Cadaqués, España. Estamos hablando de que yo iba a Londres, iba a distintos sitios. Allí se fabrica la pájara pinta, tremenda, con muchas dificultades, porque casi me matan en el trayecto, tuve un accidente grande, me golpean en Madrid para sacarme un cochecito, me arrastran en un coche, yo estoy fuera, me tiran a las piedras, me rompen la cabeza y ocurre el milagro. Yo me voy, me acuerdo que me fui y regresé. Allí, muriéndome prácticamente, empecé la pájara pinta sentada en el verde limón. Ya la había comenzado y tiré todas las páginas y supe qué iba a hacer. La historia de mi vida, de nuevo Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Vine a Colombia, eran 25 años de la muerte de Gaitán, entonces empecé a investigar en las calles, a la gente en Bogotá, yo le preguntaba de una cierta edad, dígame usted dónde estaba el 9 de abril, me miraban y me decían, ¿usted es policía o es periodista? Y corrían, nadie me hablaba, 25 años después. Me costó mucho trabajo, me fui al Tiempo y saqué periódicos, investigué muchísimo y me encontré gente especial que estaba allí, que estaban mirando, gente que estaba hablándome de cosas que había visto. Fue un tesoro lo que yo me llevé a Barcelona y ya les digo, yéndome para el otro mundo y volviendo, mi conciencia fue, yo tengo que contar esto, con nombres y apellidos. Tengo una memoria muy, muy, muy extraña, es intensa, no se me ha olvidado nada ni desde los 3 años y empecé con una niña que está contando en vivo y en directo lo que vio
Y se me va entrando esta sangre política y supe que había que contar la historia a muchas voces, que yo no era la dueña de la historia. Entonces hablan los soldados, hablan las viejas chismosas desde un balcón y cuentan el chisme, y es un reflejo de todas las voces que se llama hoy en día polifonía. Supe que estaba revelando cosas como la matanza del Circo de Toros, que Rojas Pinilla siempre lo negó, que la historia no lo contó, y supe que había episodios que jamás pasaron por la historia de Colombia porque se borraron. Esto es base de millones de lecturas y esto es base de un dolor tremendo que tuve que transcribir en historia colombiana, que todavía cuando se lee se niega. Considero que el libro fue borrado en Colombia 40 años porque no convenía, porque parece la historia de ayer como si fuera hoy. Y cuando terminé el libro supe que lo había logrado y que era político absoluto y que no me daba miedo de nada. Yo no negué nada, fue muy difícil. Me gané un premio de montaña y se me negó totalmente ese premio de montaña hasta hoy, que volvió a salir el libro. La pájara pinta para mí es un milagro también, porque entre morirme y no, y escribirla o no, sacar la verdad, ganarme un premio, negarme el premio porque era una desvirolada, una cantante de rancheras, y pasaron 40 años de silencio, es un milagro. Porque qué tal que hace 45 años yo hubiera sido famosa, me hubiera comido la fama y no hubiera seguido luchando. Es una lucha constante, yo hubiera perdido mi voz. Conozco gente que alguien que lo va a vender le dice cambia de tono, pone otra cosa. Por fortuna a mí nadie me pudo cambiar, porque conozco escritores que cambiaron de rumbo porque eso no se vende bien y no hicieron lo que hubieran querido ser. El tema es autenticidad. El tema para mí como escritora es integridad. Y el tema es conciencia. Y me tiro sin paracaídas, ese es mi tema. Y hoy ha dado frutos. Yo no fui nunca, ni mi generación fue nunca a un taller literario de escritura creativa. A nosotros nadie nos enseñó. Personalmente, me parece que si a mí me hubieran enseñado a escribir, yo no hubiera podido escribir nada. Esto es una rotura de aguas. Esto es un invento constante. Cuando empecé a escribir, todo era como si estuviera escribiendo una película, muy transgresora, porque no se escribía así. Y cuando vi Matrix, supe que mis novelas iban a ser esa loquera, que hoy en día Matrix no es loquera. Y todos la entienden. Bueno, eso me costó la cabeza. Y de descuadernada me llamaron. Y hoy en día Matrix es un futuro, un presente, y yo estuve allí. Hay gente que venimos del futuro, y mucha gente me dijo que yo venía del futuro. Alberto Baeza Flores me dijo, viniste del futuro, niñita, niñita, va a ser terrible, llegaste 50 años antes. Pablo Neruda, en las alturas del Machu Picchu, dice algo muy hermoso. Dice, yo soy de aquí, de estas grandes montañas, pero mi memoria viene del futuro, lo que me atemoriza y me espanta. Es muy difícil haber venido 50 años antes y perdurar, y loca sí, pero boa, ¿no? Y corrí mucho porque yo hubiera acabado en el psiquiátrico descerebrada. Soy una película, porque mi vida es una película, no solamente. Estaba viviendo en California en un sitio mágico que se llama Mount Shasta. Yo estoy viviendo en un camping, en una tienda de camping, y 7 años, inviernos, veranos, otoños, nadie sabe quién soy, no aparezco por ninguna parte, yo soy Aitara o Aratia. Pero un día, allí en un bañito que era camping, baño, yo estoy limpiando el baño antes, como siempre, y me entra una llamada, tengo un teléfono flecha de mi pueblo, de Pereira, y es una antiquísima amiga, Rosina Molina, y temblorosa dice, mira, perdona que te llamo, porque yo me he escondido siempre. Mira, es que conseguí el teléfono con tu hermana, es que hay una persona que quiere publicar algo, no sé si le puedo dar el teléfono, se llama Rosa Elena, y no más. Y le digo, Rosalena, qué ángel,
dije en un momento, Rosalena Ángel en Pereira, dile que sí, y me sonó que había un ángel por ahí afín a mi ancestro. Y llama mucho tiempo después, como un mes y medio después. También una voz muy tímida, soy Rosalena Ángel, tengo este proyecto, publicar tus libros. Es un regalo, se lo regalamos y me dice de inmediato, claro. Escuelas, niños, es una cosa que va distribuida en esta forma. Y yo digo, no, de una vez, perfecto. Se quedó sin habla porque ella creía que había más para hablar. Empezamos a hablar poco a poco y yo un día siento que tengo que salir de Mount Shasta, 7 años de trabajo, que lo he terminado, voy a salir, pero llego como, ¿a dónde? Y me llama Costa Rica. Llego a Costa Rica 6 meses, sigo hablando con esta criatura que me llama. En Costa Rica siento que hay que regresar al país por algo. Y yo volví a quedar en el mapa del mundo editorial porque vengo a Colombia y Alejandra Jaramillo, que hace una tesis hace muchísimos años sobre mí y se dedicó a mi trabajo literario, resolvió convencer a Editorial B, al editor, que había que publicar La pájara pinta. Eso lo hizo Gloria Sea. Entonces, sin el factor Gloria Sea, yo en Colombia no hubiera podido vender porque yo puse en más de 15 editoriales en Colombia y nunca pude. Sin el factor Rosalena Ángel, esos libros nos salen de nuevo para la ciudad de Pereira, exclusivos para niños, jóvenes, en una labor cultural, no de editorial, de plata, que no vale, que no te puedo dar, que sí te puedo dar, no. Entonces hay estos 3 nombres en mi vida extraños: Gloria Sea, Alejandra Jaramillo Morales y Rosalena. Sin ella yo no estaría en este mapa. De manera que mi vida ha sido gracias a ese ímpetu de un matriarcado que Colombia siempre ha tenido. Ahora las mujeres tienen esa polaridad, lo he dicho, masculina, que tenía mi abuela, claro. Definido el ánimos y el animación, y esas mujeres vuelven ahora a salir con esta fuerza. Quiero que seamos unas mujeres como mi abuela y nuestras abuelas de la época, mujeres extremadamente fuertes, más que las amazonas, llenas de amor. Le doy gracias a la vida por esta gran oportunidad. Quiero dejar la antorcha a esta hermosísima juventud de hoy en el mundo y a estas increíbles criaturas que ahora tienen 17 años, como la sueca Greta Thunberg. Y todos ustedes, los jóvenes, pueden unirse a la Greta Thunberg, como está ocurriendo en el mundo, y cantar Yo soy paz. Y me encantaría que me recordaran aquí en el país como la desvirolada de Pereira. Después de haber hecho lo que se hizo y llegar a esta locura, y que toda la generación nueva está conmigo, todos somos desvirolados. Yo estoy muy agradecida con la vida, por eso digo, gracias a la vida que me ha dado tanto, y yo soy paz. Yo estoy cumplida, y creo que también le cumplí a Colombia. Bien, a continuación nos va a acompañar Alejandra Jaramillo Morales, quien, como ustedes escucharon, Alba Lucía Ángel, ha sido una estudiosa ferviente de la obra de la autora. Alejandra Jaramillo es escritora, profesora de la Maestría en Escrituras Creativas y del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado 4 novelas: La ciudad sitiada, Acaso la muerte, Magnolias para una infiel y Mandala, que va a ser presentada en el marco de la feria luego de esta charla, que es un proyecto de escritura digital, una novela construida para ser leída de múltiples maneras. También ha publicado 3 libros de cuentos, que son Variaciones sobre un tema inacible, Sin remitente y Las grietas, que fue ganador del Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Martina y la carta del monje Yukio es su primera novela para adolescentes, que fue publicada por el sello Lo que leo. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura y cultura y 3 libros de crítica literaria y cultural, entre ellos Nación y Melancolía,
narrativas de la violencia en Colombia y disidencias, 13 ensayos para una arqueología del conocimiento en la literatura latinoamericana del siglo XX. Pues damos entonces la bienvenida a Alejandra Jaramillo en su charla Voces de una pájara en vuelo, perspectiva de la narrativa de Alba Lucía Ángel. Bienvenida, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Rosa Ángel, otro ángel que cuida al ángel que es Alba Lucía Ángel. Y pues estoy muy contenta de estar aquí en Pereira hoy presentando estos libros. Ha sido una historia muy larga llegar a este momento, y yo hoy precisamente ponía en mi Facebook en un momento que hace 25 años, hoy empecé a hacer cuentas, y hace 25 años estaba escribiendo mi tesis de pregrado, y bueno, 25 años después estoy aquí sentada en Pereira en algo que jamás me habría imaginado antes. Me perdonan si estoy un poco mal de la voz, tuve unos días de mucha gripa y estoy más o menos terminando de recuperarme, pero espero poder leerles el texto que escribí con mucho amor para todos ustedes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Alba Lucía Ángel? En primer lugar, hablamos de una mujer autodidacta, una mujer que además nos ha enseñado la capacidad de buscar la libertad, porque ella ha buscado caminos propios, que no concordaban con el deber ser de lo que se esperaba de ella, y que por el contrario son fructíferos como ejemplo de entereza y sabiduría. Pensemos por un instante lo que fue crecer entre los años 40, 50, 60 en este país. Alba Lucía era una niña cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, y desde las calles de esta ciudad y en los campos que están alrededor fue testigo de la violencia que se desató. Esa que hemos dado en llamar la violencia con mayúscula y que lastimosamente no termina. Creció en ese mismo país en que las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto, que como sabemos lo adquieren en los años 50. Y en una sociedad que no esperaba más de las mujeres que casarse y acompañar el crecimiento de una familia. Y mientras tanto, Alba Lucía Ángel empezó a comprender, a través de la lectura y de su vitalidad, el mundo que la rodeaba. Ya joven, viaja a Bogotá a estudiar arte en la Universidad de los Andes, y allí vive otras de las crisis importantes de este país con el movimiento estudiantil que reprime el gobierno de Gerard Restrepo. Y esa mujer seguía entendiendo, leyendo, apropiando las verdades que en su literatura nos develaría pocos años después. Y en medio de la confusión y el dolor que producía la historia de este país para esa mujer joven, que además había optado por una vida autónoma, decide viajar a Europa. Allí sigue la lectura incansable, sigue estudiando historia del arte y empieza a escribir sus textos de crítica del arte. Y si reitero la lectura, es porque si hay algo fundamental en la vida de esa niña, de esa joven y adulta, fue descubrir la literatura, descubrir el conocimiento que la llevó a hacerse parte del pensamiento de su época, porque allá, en Europa, también va a vivir los cambios más importantes del siglo XX. Mayo del 68, las nuevas libertades que su generación abrió para todas las generaciones venideras. Y si hablamos de Alba Lucía Ángel, hablamos de una estudiosa de la historia, una mujer que se pensó este país para contarlo. Les narro una de las imágenes que más me ha impactado de esta escritora. Ella la contó ahora ahí en el video un poco, pero igual yo la voy a repetir porque creo que es algo impresionante. Luego de sufrir un tremendo accidente en Europa, regresa a Colombia y busca toda la información, recortes de prensa, revistas, libros que creyó necesarios para escribir su gran novela. Todavía ella no podía saberlo, pero era quizás la mejor novela sobre la violencia en este país, que es Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Entonces regresa a Europa con la maleta cargada de historias y se encierra en un cuarto a vivir todos los acontecimientos, allá en Cadaqués, como lo contó ahora. Ella cuenta que puso todos los recortes así en un cuarto pequeño y se encerró a mirar eso hasta la locura más o menos para sentarse a escribir, a recuperar las memorias, a comprender esas verdades que más adelante veremos en su escritura, en sus novelas. Hablamos también de una renovadora del lenguaje, una virtuosa de nuestra lengua. Alba Lucía Ángel decide que si su destino es la palabra, el lenguaje, entonces la lengua será ese material.
No va a contarnos historias solamente, va a moldear la lengua, nos va a llevar a oír voces y silencios que antes no conocíamos. En ella encontramos una voz que nos muestra que la literatura es una forma inclemente de la inteligencia. Desde que empecé a leer la obra de Alba Lucía Ángel en los años 90 hasta el presente, tengo una abejita aquí dándome vueltas, eso es Alba Lucía que vino a acompañarnos. En los años 90 hasta el presente, me he preguntado qué la hace ser esa gran escritora, porque la verdad nunca me ha temblado la voz cuando digo que es una de las mejores escritoras o escritores, para que me entiendan bien, que ha tenido este país. Es una pregunta que no solo me ha llevado a ella, sino que me he hecho también por otros escritores de la historia del mundo occidental. Podría delinearlo en 3 categorías. Hay quienes escriben para contar el mundo. Hay otros que escriben para interpretarlo, para dar otra versión, más allá del simple relato de lo que es. Pero hay otros, y esto es lo que representa Alba Lucía Ángel, hay otros y otras que reinventan el mundo. Y estos son los seres que abren esa conversación que dura muchas décadas, a veces siglos, como lo ha hecho Alba Lucía Ángel en la literatura colombiana. Porque hace 25 años, cuando empezamos a leer en las universidades colombianas la obra de nuestra autora, llegamos a pensar que ella había escrito para seres del futuro. Ella misma lo dice, que Baeza Flores le decía que ella se había adelantado 50 años. Que la experimentación que Alba Lucía había realizado la entenderían décadas después, pero ahora sé que escribió para muchas épocas, que todos los que la hemos leído hemos entrado en ese diálogo que su obra abrió y que se expande cada nuevo día. No saben la felicidad que me da ver cada vez los alumnos y alumnas que la leen y descubren más preguntas y respuestas a través de esa obra que hoy celebramos acá. Sus libros, que hoy gracias a esta publicación que han hecho posible la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura, siguen en diálogo con todas las generaciones de colombianos y colombianas. No quiero detenerme en mi anécdota personal con Alba Lucía, pero sí quiero decirles algo sobre los cambios que he vivido en relación a la lectura de las obras de ella. Empecé a leerla en 1994, era estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá y tuve la fortuna de ser alumna de Paulina de San Ginés, quien después de hacer una maestría en Estados Unidos vino a dictar cursos de escritoras colombianas y latinoamericanas. Allí me encontré por primera vez con las novelas de Ángel, pero era todavía un momento muy oscuro para la literatura de las mujeres en Colombia. Nadie parecía haber oído jamás hablar de Alba Lucía Ángel. Sus libros no se conseguían en ninguna librería y casualmente tampoco en las bibliotecas. Era una mujer que no existía para Colombia, pero era ya un tesoro para este país. Lo supimos cuando la empezamos a leer y a comprender. Tuve también la fortuna de estar cerca de otras mujeres que estaban trabajando por hacer visible la escritura femenina. Montserrat Ordóñez, Betty Osorio, Ángela Inés Robledo, María Mercedes Jaramillo, entre otras, empezaron a publicar libros donde Alba Lucía iba convirtiéndose en un personaje central de nuestra literatura. Pocos años después me fui a estudiar a Estados Unidos y allí me encontré un día en los anaqueles de una biblioteca toda la obra de esa autora de la que yo había leído en fotocopias de fotocopias. Allí me detuve ante esos libros a los que ya me había dedicado para escribir mi tesis de pregrado. Yo sabía que era una escritora sorprendente. Lo que no podía saber es que en el resto de América Latina y Estados Unidos la leían como una de las grandes maestras. Allí encontré muchas personas que la conocían, que habían leído su obra y la consideraban una autora esencial de la literatura de las mujeres de América Latina. Años después, en un encuentro con la poeta chilena Soledad Fariña, la oí contar que ya a principios de los 90 se hablaba en los congresos de literatura que Latinoamérica tenía su Virginia Woolf, y era precisamente Alba Lucía Ángel. Ese tesoro de nuestra literatura ya estaba bordeándonos, nos recorría, pero aún faltaba tiempo para que pudiera recibir el reconocimiento en nuestro país.
que todavía seguiremos reconociéndola porque esto va poco a poco. Todavía faltaba tiempo para que este país pudiera aceptar a esa mujer irreverente y libre que había escrito libros inquietantes sobre nosotros mismos. 20 años después, tengo la certeza de que entre quienes hacemos literatura, crítica o ficción, la obra de esta escritora pereirana ha ido ganando su lugar. Y gracias a este reconocimiento que hombres y mujeres de la academia y también lectores y lectoras que cada vez la leen más, hoy tenemos en nuestras manos la colección de narrativa de esta gran escritora colombiana. Por esos años en que empezamos a leer a Alba Lucía Ángel, ella había decidido no volver a Colombia. Se sabía muy poco de dónde estaba. Unos decían que en Inglaterra, otros decían que en la India, otros que en Noruega. Y sí, había pasado muchísimos años viviendo en los bosques de Noruega y viajando por otros parajes del mundo. Había vivido en ese lugar que solo ella ha sabido mostrarnos. Cuando uno le pregunta a Alba Lucía, ¿dónde vives, Albalú? Ella siempre contesta, en el corazón, mi amor. Porque Alba Lucía Ángel ha sido una andariega. Ha caminado por el mundo buscando sobre todo el silencio, las fuerzas más hondas del espíritu. Entonces empezamos a oír su voz primero por teléfono. Apareció en un momento, como en el año 94, en Chile, luego en Estados Unidos, donde fue conferencista invitada en un congreso en Nueva Orleans, y allí la vi por primera vez. Pero sería hasta el año 2002 que finalmente la vida la llevaría a regresar a Colombia. Supongo que tenía mucho miedo de volver a este país que la había maltratado, a este país que no había querido reconocer en ella una escritora valiosa. Pero se encontró con que ya había grupos de académicos que la estudiaban, muchas personas que respaldaban su obra y habían descubierto que tenía un valor literario muy importante. Por esos años se hizo la publicación, con el apoyo de muchas mujeres, de una novela que en ese momento ella tenía inédita, que se llama Tierra de Nadie. Cabe decir que esta novela hace parte de una trilogía y que las otras dos están aún inéditas. Hicimos una celebración en la Universidad de los Andes, durante todo un día leímos Las Andariegas en voz alta, esto en presencia de Alba Lucía. Y ese fue uno de los primeros encuentros de Alba Lucía Ángel con su público, y claro, nos llevamos todos una gran sorpresa. Porque no solo teníamos que enfrentarnos a la escritora que habíamos soñado y leído con tanta devoción, también debíamos conocer ahí a la sabia. Al principio fue extraño ver esa chamana que llegó a hablarnos del alma y luego se volvió un elemento fundamental de quién es nuestra escritora. Verla llegar con sus rosas y cómo fue acomodando todo el espacio ese día y toda la gente no podía entender qué era lo que estábamos viendo, pero era ella. Porque ahí nos encontramos con la sabia, con esa otra mujer que también es Alba Lucía. Durante esos años, bueno, y yo ya la he visto cambiar de nombre muchas veces, de Aratía, Aitara, Arataya, varios nombres. Durante esos años ha venido a Colombia varias veces. En 2006, el Ministerio de Cultura le hizo un homenaje a muchas autoras colombianas y por supuesto entre ellas a nuestra autora. En 2015, cuando La pájara pinta cumplió 40 años de una novela que es absolutamente actual. Ediciones B hizo una publicación comercial que ha significado que se lea en muchos más lugares de Colombia. De ser una autora de los académicos, pasó a ser una autora de culto. Ediciones B decide también publicar Oh Gloria Inmarcesible, libro que en este momento al parecer no se podía conseguir a través de la editorial. Y por fortuna llegamos a este presente, a estos 6 libros que vuelven a ver la luz hoy. Quiero entonces terminar haciendo una muy breve presentación de cada uno de esos libros que tendrán ustedes hoy en sus manos. ¿Ya vieron la presentación de Alba Lucía? Ahora me toca el turno a mí. Voy a ser breve y no sé si al final podemos leer unos pedacitos de alguno de esos libros. Para empezar, su primera novela, Los girasoles en invierno, una novela escrita durante los años 60 que se publicará en 1970. Esta novela, que fue escrita mientras la escritora vivía cerca de otros
que también estaban escribiendo importantes obras de la literatura latinoamericana: Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez. Con esta novela inicia la experimentación literaria que irá creciendo libro tras libro. Los girasoles en invierno es una historia de amor, pero una historia de amor en varios niveles. Del amor de pareja, sí, o los desamores, del amor por el espacio, del amor por la palabra, del amor por la creación. Es su primer ejercicio delirante porque, como ella nos diría, para entrar en la literatura había que botarse a la locura sin paracaídas. Un monólogo interior fascinante. Es una novela que en realidad es un estallido, creo yo. Luego vino Dos veces Alicia, una novela en la que Alba Lucía toma la ciencia ficción, el género policíaco y ese gran faro que ha sido para ella Alicia en el País de las Maravillas, y nos entrega un texto en el que juega con todo el conocimiento, con los conocimientos que desbordan la racionalidad. Después vino El gran salto a Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Es la novela del quiebre. La novela que les contaba al comienzo, cuando se encerró a pensar, es la historia de este país. Alba Lucía Ángel tenía que enfrentarse a su país, tenía que narrarlo. Es la aparición de Ana, esa niña que hoy tantos estudiantes leen en las universidades, esa niña que teje historias múltiples de las violencias. Una novela que, como me decía hace poco la pensadora argentino-mexicana Carola Díez, permite entender los tejidos más profundos de Colombia. Yo me encontré con esta señora que venía de México a un evento de literatura y me preguntó si yo sabía quién era Alba Lucía Ángel. Entonces yo me quedé así y le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, porque me leí La pájara pinta y creo que es lo mejor para entender este país. No había leído nada mejor nunca. Y ahí le conté un poquito que sí sabía quién era Alba Lucía Ángel. Bueno, una novela invaluable que creo que todos debemos leer. Tenemos también el libro de cuentos Oh Gloria Inmarcesible, una colección crítica, mordaz, con un humor negro que aún hoy retumba a los oídos de los gobernantes de este país. Porque si hay una tarea esencial a la literatura, es mostrar lo que la mayoría no quiere ver. Y eso sí que lo ha sabido hacer Alba Lucía Ángel. Entonces da un nuevo giro y nos entrega Misia Señora, un juego de espejos. Es una mujer que es ella y sus ancestras, su abuela, su madre, muchas mujeres que se cuentan en ese canon a voces disímiles de todas las Marianas. Una novela que utiliza el lenguaje con la maestría de alguien que puede empezar escribiendo en el presente, transformando la palabra hasta devolverle la historia y terminar hablando con el lenguaje del siglo XIX. Va hacia atrás en el tiempo la forma en que utiliza el lenguaje. Una novela que nos ha permitido a muchas mujeres confrontarnos con las violencias de la vida, recomponer el sentido de quiénes somos. Una novela que nos enfrentó con la violación, la locura, el abandono, el silencio, el confinamiento, con las tristezas que le ha impuesto a las mujeres el mundo patriarcal y con las múltiples salidas que Alba Lucía Ángel ha recreado, inventado y transformado en su obra. Y cerramos esta edición con el sexto libro que por cierto es un poema épico maravilloso. Les recomiendo muchísimo Las Andariegas. Las Andariegas, un poema donde las mujeres viajan desde las galaxias hasta nuestra tierra y viven en la historia para volver a abandonar el planeta de la muerte. Que estos 6 textos narrativos de Alba Lucía Ángel se publiquen juntos como una colección es ya el reconocimiento de una obra de altísima importancia para nuestra literatura y de la necesidad que teníamos de acceder a todos esos libros. No quiero decir que aquí culmine la obra de nuestra autora. Hay otras novelas que aún no se conocen ni se han publicado. Sus libros de poemas, obras de teatro, las entrevistas a escritoras de muchos países y sobre todo una parte de su obra que un día seguro vamos a conocer. Los cuadernos espirituales que Alba Lucía ha escrito a lo largo de esos muchos años de meditación y de trabajo en silencio. Los cuadernos de Aratía Maitreya, que algún día también tendremos en nuestras manos. Eso son unos cuadernos, cuando hicimos la presentación de Las Andariegas, la lectura de un día en la Universidad de los Andes, ella nos llevó como 10 de esos cuadernos, son 28 en realidad,
pero ella lleva 10 y teníamos para exponer ahí como algunas cartas que tenía y algunos de esos cuadernos, pero cuando los vimos era sorprendente, porque son unos cuadernos escritos a mano alzada, sin un solo tachón en ninguna parte, con unos dibujos maravillosos que también se hacen de un solo trazo. No sé si a alguien alguna vez le ha firmado un libro donde les hace esos dibujos. Nadie aquí ha tenido la maravilla de que le firme un libro así a Alba Lucía. Y estos cuadernos los expusimos ahí y eran sorprendentes, porque de verdad son como un dictado que viene de otro lugar. Es muy grato para mí estar hoy aquí presentando a ustedes esta colección. Muy grato saber que Alba Lucía quiso regalarle a esta ciudad, a la tierra donde ella nació y creció, estos libros que son tan importantes para nuestra literatura. Y es muy grato para mí saber que hemos llegado a este momento en que la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura, en un trabajo minucioso, publica estos 6 textos con carátulas ilustradas, con obras de Lucy Tejada, otra gran pereirana. Gracias, Rosa. Gracias a todos los que hicieron posible esta colección tan importante. Y quiero cerrar con una petición de Alba Lucía. Después podemos leer unos pequeños extractos si quieren, pero quiero cerrar con una petición de Alba Lucía, porque desde hace muchos años, como ella lo decía en el video, en todos los lugares donde ella va, ella le habla a los jóvenes, le habla a esas personas que de alguna manera pertenecen a la generación de los 50 años después de cuando ella llegó, y es con los que siente que son sus interlocutores más cercanos, y a los niños y a las niñas. También escribió una cartilla que se va a publicar ahora en diciembre, que se llama La Cartilla del Panda, y es un libro sobre crianza de los nuevos niños que han llegado en las últimas décadas y que vienen como con una formación tan distinta. Ya algunos habrán leído cosas sobre los niños índigo, los niños cristal, y bueno, ella hizo una cartilla que ya en internet y en otros países se ha publicado, pero en Colombia no había salido y va a salir ahora. Y entonces, algo de lo que ella ha dicho en muchos sitios, y sé que aquí en Pereira hay un mural donde está eso dicho por ella, y lo que siempre dice cuando va a terminar una charla y nos pide a todos es que nos salgamos a la calle, por favor, y que digamos: yo soy paz. Nosotros todos somos paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra Jaramillo. Es que nos toca entregar el auditorio, pero antes de entregarlo y antes de que ustedes se vayan, al ingreso del auditorio ustedes recibieron un fichito y la Secretaría de Cultura va a hacer el sorteo de unas cajas de los libros de Alba Lucía Ángel. Entonces invito a Alejandra y a la doctora Rosa Ángel a que saquen, aquí están, bueno, la primera caja se la lleva el número 75. ¿Alguien lo tiene? Bueno. Ah, sí, vea. Tenemos la primera ganadora. Vamos con la segunda. El número 94. El número 43. Uno. Sí, tenemos una más. Una más. Dos más.
El número 55, 55. Otro. El número 3. El número 3. 3. Bueno, no está. Sacamos otro. Número 89. 89. Tampoco está. Número 45. 45. Y falta una. La última caja queda en manos del número 9292. No está. Bueno, seguimos. El número 79, 79. Bueno, en nombre de la Alcaldía de Pereira, de la Secretaría de Cultura,